Bueno, en esta parte les voy a presentar brevemente el programa de la materia y los distintos espacios en los cuales la van a transitar. Así que, bueno, voy a compartir entonces para que lo puedan ver. Volvemos entonces a ese punto de cómo abordar esa complejidad. Esto es algo muy importante que tengamos en cuenta porque más de una vez vamos a encontrar que esa complejidad quizás nos resulte demasiado dificultosa. Eh, la idea de la materia no es aplanar de todo esa complejidad, sino poder ir desplegándola de a poco y que ustedes puedan captar realmente cuál es la complejidad involucrada en el sufrimiento de alguien. De ahí que el programa no les proponga únicamente una perspectiva, sino esta perspectiva triple. ¿Mm? Bien, hay una introducción en el programa en la cual se abordan problemas epistemológicos, éticos y políticos. No es la parte del programa por la que comenzamos, eso es más bien un hilo conductor que lo atraviesa completamente. Así que si decidieran comenzar a leer la bibliografía por alguna parte, les recomiendo que empiecen directamente con el programa de trabajos prácticos. Bueno, en segundo lugar, vamos a trabajar acerca de la construcción de la clínica psiquiátrica clásica, el inicio de los trabajos prácticos. El segundo trabajo práctico ya va a abordar este tema y ahí vamos a estar interesados en poder reconocer cuáles fueron las distintas enfermedades mentales que la psiquiatría clásica pudo deslindar, cuáles eran sus síntomas, qué hipótesis causal tenían, cuáles fueron los criterios que organizaron esa experiencia clínica, qué características tenía el método clínico, cómo fue cambiando en la observación del padecimiento. Luego pasaremos a la clínica psicoanalítica, algunos conceptos fundamentales como el síntoma, la causa, el inconsciente, la defensa, la sexualidad, la muerte, para captar el entramado causal que Freud construye para dar cuenta tanto del síntoma como de la angustia, las distintas trayectorias que el síntoma puede presentar, los distintos tipos de síntomas, las distintas situaciones psíquicas en las que alguien puede encontrarse, ¿sí? Este quizás es un lenguaje que para ustedes va a ser más conocido, dado que ya cursaron teoría psicoanalítica. Bueno, una vez que abordemos esas tres primeras partes, hay otro gran capítulo de la materia, que es poder deslindar particularidades de las presentaciones del malestar, las presentaciones neuróticas, las presentaciones psicóticas, la cuestión de la perversión. También destinamos un apartado a las toxicomanías, a otras presentaciones llamadas presentaciones actuales del malestar, desgranar un poco las distintas aristas que esa complejidad presenta. Bueno, operativamente la materia cuenta con trabajos prácticos que son obligatorios, talleres clínicos que también lo son, los teóricos que son optativos, uno está a mi cargo, el otro está a cargo de Nora Carbone, mientras dure la virtualidad nos vamos a ir turnando, y cuenta también con clases especiales de Lacan que también son optativas. En lo que hace a los temas, en los trabajos prácticos y en los teóricos vamos a ir abordando el paradigma de la psiquiatría con los tres paradigmas de esa disciplina en su interior y el paradigma del psicoanálisis, que son aquellos paradigmas que, como ya les mostré en la ubicación temporal de su surgimiento, han tenido un mayor desarrollo. En el espacio de los talleres clínicos se van a trabajar los contenidos relativos al paradigma de la salud mental. Entonces allí se va a trabajar la nueva Ley Nacional de Salud Mental, se va a trabajar también la Ley de Protección a las víctimas de violencia de género, se va a trabajar también la Ley sobre Identidad de Género. Hay una parte de los talleres clínicos que va a estar destinada
a ese trabajo y hay otra parte que va a estar destinada al trabajo sobre casos clínicos, ¿m? Casos clínicos de nuestra actualidad, de nuestra ciudad, que han sido recibidos en las instituciones asistenciales de la ciudad de La Plata. ¿M? En los trabajos prácticos también vamos a trabajar casuística, pero es la casuística que se reconoce como clásica para la formación, ¿sí? Los casos de Freud, eh, algunas viñetas o presentaciones también de enfermos de Lacan. Bueno, esto es en lo que hace operativamente a la organización de la materia. Ahora me gustaría comentarles algo acerca de los ejes del programa, es decir, son ejes que atraviesan todo el programa. Ya hablamos bastante de la cuestión del sufrimiento. Hay una definición de Lacan que nos gusta en este punto y es que es lo imposible de soportar. Se puede ser un buen modo de comenzar o de acercar una primera definición acerca del patos. El otro eje del programa que nos va a acompañar es la clínica, ¿sí? La clínica es un método de abordaje y es un método de interrogación de esa insoportable que puede llevar a alguien a consultar. Ahí vamos a ver que hay diferencias acerca de cómo ese método fue utilizado en la psiquiatría, cómo fue utilizado en el psicoanálisis, cómo es utilizado ahora, pero en principio la respuesta acerca de cómo abordar ese padecimiento es que utilizaremos un método clínico, ¿sí? No utilizaremos métodos experimentales ni de medición, sino que se trata de la escucha del malestar. ¿Sí? Bien, en tercer lugar, una noción que quizás nos va a llevar más trabajo construir y nos va a acompañar también todo el año, que es la cuestión de la ética, ¿sí? La ética en su diferencia con la moral, no entendida en términos de un ideal, ¿sí? De aquello que debería ser o de las buenas costumbres, no entendida en ese sentido, sino más bien en el sentido de la finalidad que puede tener una acción o una práctica. La tendencia, qué es lo que busca obtener, hacia dónde se dirige. ¿Sí? Es una práctica que busca lograr la adaptación de alguien, es una práctica que busca suprimir el padecimiento de alguien, o quizás es una práctica que tiende a controlar aquello que aparece como fuera de control. ¿Sí? Esas son todas tendencias o finalidades que podemos encontrar en las prácticas en salud mental y que responden a éticas que son diferenciales, ¿sí? Y que tienen que ver con poder interrogar hacia dónde se dirige una acción, cuál es la finalidad que persigue o pretende obtener. Bueno, y por último, algo que también ubicamos como central en el modo de pensar el sufrimiento, que es la cuestión del lazo social, ¿sí? De los enlaces y los desenlaces que pueden darse en el malestar, porque volvemos a lo que decíamos al principio, no es pensable el malestar sin pensar a ese sujeto en sus relaciones con los demás, es decir, el sujeto en el lazo social. Bien, y por otra parte, algo que podemos llamar nuestra perspectiva, conjuga de alguna forma tres aspectos que también vamos a intentar transmitir durante todo el año, y es, bueno, vamos a llamarlos estos ejes. Aquello que es el nivel de lo universal, es decir, aquello que es válido para todo ser humano. Ahí podemos ubicar la sexualidad, la muerte, el lenguaje, el sufrimiento. ¿Sí? Ser humano, debido a su condición de mortal, está atado a la reproducción sexual y el ser humano posee una característica propia de esta especie y no de ninguna otra, y es que es un ser hablante. ¿Sí? Es decir, está atravesado por el lenguaje. El lenguaje no es meramente para el ser humano un instrumento de comunicación, sino que es algo que lo constituye. Estas son condiciones que podríamos decir encontramos en todos los casos. Sexualidad, muerte, lenguaje, sufrimiento. Eso es algo que vale para todos.
Por otra parte, hay otro nivel de análisis que es el de lo particular, ¿m? Y que a pesar de que haya lo universal del sufrimiento, ese sufrimiento adquiere en cada uno condiciones que son particulares y que puedan tener rasgos comunes. En este nivel de lo particular, nosotros vamos a encontrar tipos de síntoma o tipos de malestar, características que son comunes y que se pueden conocer. ¿Sí? Esa es parte de lo que la materia pretende transmitir para que ustedes puedan incorporar. Y por último, está el nivel de lo más singular, es decir, el punto en el cual un ser humano no se parece a ningún otro y es completamente único. Lacan habla de una diferencia que es absoluta en cada quien, es decir, que no es relativa a ninguna otra cosa. Esa dimensión de la singularidad es algo que también desde nuestra perspectiva es muy importante recuperar. Y que vamos a ver que estos tres niveles de análisis, lo universal, lo particular, lo singular, ocupan distintos lugares en estos tres paradigmas de la psiquiatría, el psicoanálisis y la salud mental. Y además son niveles que entran en tensión en las prácticas mismas. Pero bueno, ese es todo un trabajo que vamos a llevar adelante en la materia, así que tendremos oportunidad de ir profundizando una y otra vez sobre estos niveles de análisis.